SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este viernes. Terminamos semana, lo hacemos todavía desde Valencia, donde el miércoles estuvimos rememorando el primer aniversario de la Dana. Hoy en el análisis van a estar Berna González Harbour. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Ángels. Y Eduardo Madina, buenos días. Hola, Ángels, ¿qué tal? Vamos a empezar por algo que pudimos ayer escuchar en directo aquí en una edición especial de Hoy por Hoy, que fue esa comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado en la Comisión Koldo. Recordemos que la citación es del Partido Popular y que además eligió la fecha del día siguiente del funeral de la Dana para intentar opacar de alguna manera. No fue una elección casual, fue una celebración muy complicada para el presidente de la Generalitat, para Carlos Mazón. Después hablaremos de ello porque la presión sobre el dirigente valenciano es ya insostenible. Vamos a ver qué pasa en los próximos días después de esa reflexión que ha dicho que se va a tomar y de esas comparecencias que tiene anunciadas. Pero esta era, como decíamos ayer en una pantalla, en la otra seguía esa comisión en el Senado sobre el caso Koldo. Fue, vamos a decir, de menos a más, porque es verdad que el plato fuerte era al final de todo, cuando le tocaba al senador del Partido Popular preguntar al presidente del gobierno. Fue imposible entender nada de ese interrogatorio. Fue un aluvión de preguntas que el presidente no tenía tiempo de contestar, y de alguna manera lo que se demostró, y lo decíamos a las 8, es que se vio que el Partido Popular, como yo creo que muchísima gente, y ahora hablaremos de ello, tiene muchas preguntas sobre estos casos de corrupción, pero no necesitaba las respuestas o no quería las respuestas. Escuchen. ¿Se avergüenza usted de Koldo Ábalos y Cerdán? Es que es así de sencillo. Yo pregunto y usted responde. Yo pregunto y usted responde. ¿Se avergüenza, sí o no? ¿Me dio su mujer en el rescate de Europa, sí o no? Por supuesto que no. Pero no lo digo yo, no lo digo yo, sino que lo diga. Pero es que no me deja responder, señoría. Es que no me deja responder. O sea, es que esto es así, ¿sabe? Yo hago preguntas y usted responde, pero está evadiendo respuestas toda la mañana. Si a usted se parte de risa a carcajadas mientras se estaban llevando el dinero a manos llenas. Quien tenía personal shopper no se dedicaba a sus negocios privados, su mujer sí, y por eso tiene 5 imputaciones que la mujer de la Juárez no ha tenido nunca. Pero ya le he dicho que no iba a entrar en su juego, señor Sánchez, que se las lleva dobladas. El señor Sánchez. Señoría, yo creo que el respeto institucional. ¿Usted puede hablar de los... ¿Conocía usted a Víctor de Aldama? En absoluto. ¿Cuándo se conocieron? Si le he dicho que en absoluto. ¿Cuándo se vieron por primera vez? Está aquí, creo que este es usted y el otro es Víctor de Aldama, ¿sí o no? ¿Le conoce o no le conoce? Mire, aquí lo tiene. ¿Le conoce, sí o no? Pero si estoy diciendo ¿sí o no? que no, señor. Es muy fácil, señor Sánchez. Mire, yo sé que a usted le cuesta decir la verdad, pero dígala por primera vez. ¿Hubo un circuito de entrada y salida de dinero negro en Ferraz, sí o no? No hubo en la calle Génova, en Ferraz nunca. No está en el objeto de la comisión y no iba a entrar en su juego. ¿Hubo un circuito de dinero negro de entrada y salida de efectivo con fajos en Ferraz, sí o no? En la calle Génova sí, en la calle ¿Acaso Ferraz niega usted que hubo pagos en efectivo en Ferraz? En la calle Génova muchos, en la calle Ferraz. Es cierto, señor Sánchez, como leímos ayer. Parece de mentira que ustedes de manera premeditada confundan el pago en efectivo con el dinero negro. Pagar una sede con dinero negro, mal. Cobrar en efectivo contra factura, legal, señoría. Legal. Ustedes lo saben porque han estado aquí. Si los sobres que tenían los fajos de billete con membrete del PSOE... Bueno, el Partido Popular esperaba una clara victoria de esta situación, de esta citación, esperaba dejar tocado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Entonces, la primera pregunta que vamos a ver es qué sensación tiene el propio presidente del gobierno, que ya algo manifestó a la salida ayer del Senado, pero qué dicen en el gobierno y qué dicen en el Partido Socialista. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Escuchamos y pudimos ver a un sonriente Pedro Sánchez salir del Senado diciendo que se sentía satisfecho, y parece que de puertas para adentro no es solo una sensación personal, sino que cunde esa misma impresión, ¿no? La de que salvó ese asalto con menos sufrimiento del que, bueno, se podía imaginar.
Sí, es la sensación que cunde en el gobierno como de prueba superada. Esas 5 horas de comparecencia no fueron fáciles, eso lo admiten en Moncloa, pero sí creen que Sánchez logró capear tanto los ataques del PP, que prácticamente ni se esperó a que contestara, como acabamos de oír, y también las preguntas más concretas de sus socios, que de hecho son las que en el gobierno admiten que le pudieron poner más en aprietos. Fue ahí cuando, a preguntas de Más Madrid, Esquerra Republicana o Bildu, cuando tuvo que explicar sin bronca de fondo por qué confió en Ábalos y en Cerdán. De hecho, ayer le escuchamos por primera vez tratar de justificar por qué volvió a meter al exministro en las listas de las generales del 23, 2 años después de cesar. Le dijo de esto que era propuesta del PSOE valenciano, que era para reconocer su trayectoria política. También fue en este momento cuando tuvo que responder por el papel de la exmilitante Leire Díaz, que dijo que a él no le constaba que hubiera realizado trabajos para el PSOE. Y fueron estas cuestiones, como decimos, las que dejó en el aire. También preguntas sobre su mujer, su hermano o su suegro, que le lanzó después el PP y que el presidente despachó con un "no me consta", según Moncloa, para no entrar al trapo de esa provocación del PP, por precaución, para no caer en una trampa que le podía haber llevado, dicen, a asegurar algo que pudiera tergiversarse. Con todo, en su equipo creen que cumplió objetivos porque logró no entrar al choque con el PP, ¿no? En esa bronca, no incurrió, dicen, en ninguna contradicción, ni dijo nada que le pudiera comprometer a nivel político o judicial, aunque eso supusiera, como decimos, dejar algunas cuestiones sin responder. Creen que logró dejar claro que el PSOE no se ha financiado de manera ilegal, que pagar en efectivo gastos es legal. Él reconoció, como hizo aquí cuando le entrevistaste, sí, que podía haber recurrido a este sistema de pago. Ayer dijo que si lo hizo fue de forma anecdótica. Ahora asumen en Moncloa que el PP se va a agarrar a todas estas cuestiones, ¿no?, que quedaron en el aire, a esos "no me consta", para tratar de mantener viva su cruzada, pero en Moncloa respiran al considerar que la comparecencia de ayer, que el PP se guardaba como su gran as en la manga, no logró los resultados esperados. Ana, gracias. A vosotros. Claro, y si en el PSOE, si el presidente del gobierno dice que sale satisfecho de su asistencia a esta comisión, bueno, pues uno podría pensar, si uno está satisfecho, quiere decir que el otro no estará muy contento. Pues no, el PP en público dicen que ellos también están satisfechos con el resultado de esa comparecencia. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Esto en público, porque luego en privado sí que hay algunas voces que reconocen que Sánchez terminó sin grandes daños después de la comparecencia, y que incluso hubo momentos en los que su senador, el senador que interrogó al presidente del gobierno, se hizo un auténtico lío con el interrogatorio. Sí, hay voces en el PP que reconocen que lo malo de las expectativas tan altas es que luego todo sabe a poco, y aquí había muchas expectativas. El PP llevaba año y medio con la carta de la comparecencia de Sánchez guardada bajo la manga, esperando el mejor momento de la partida para sacarla, y encontraron en el 30 de octubre, el día siguiente al aniversario de la Dana, ese momento idóneo, pero hay fuentes del partido que creen que se ha gastado la bala sin terminar de dar en el blanco. Hay un contraste entre el optimismo que desprendía ayer el senador Alejo Miranda, que es quien interrogó a Sánchez. Lo que hemos visto es a un presidente completamente arrinconado por la verdad, visiblemente molesto porque le hiciéramos preguntas. Él no está acostumbrado a contestar, y cuando juega en un campo neutral está nervioso y evita a toda costa decir la verdad. Que celebraba con cierta euforia que habían conseguido su objetivo, que era retratar a Sánchez. Y luego están otras voces de su partido que sostienen que Sánchez se salvó más de lo esperado, que salió ileso. Dicen esas fuentes que el senador Miranda se mostró nervioso, acelerado, que se aturulló a veces con las preguntas, aunque también lo excusan, creen que no tenía una tarea fácil, y defienden que Moncloa tampoco puede cantar victoria. No cierran, de hecho, la puerta a volver a llamar a Sánchez para que comparezca por segunda vez. En Génova, en cualquier caso, presumen de haber conseguido al menos la foto de Sánchez teniendo que responder de manera televisada a preguntas sobre la corrupción. Se verá en todas las televisiones, en todos los medios de todos los países, decían ayer. Julia, gracias. A vosotros. Pues yo no sé si precisamente ese fue el problema, que se vio en televisión, en todos los medios, en muchos países, dijo el senador Miranda, porque los ciudadanos fueron absolutamente conscientes, vieron con toda la nitidez del mundo en qué consiste o en qué se convierte, porque no sé en qué consiste, en qué se convierte una comisión de investigación, sobre todo si hay focos y si hay cámaras. Y esto, Ignacio, yo pienso que al final esto en lo que repercute es en la credibilidad, y luego entraremos en las estrategias
políticas de cada uno de ellos, pero en lo que repercute es en la credibilidad de las propias instituciones. Ayer decíamos, unos salen satisfechos, los otros dicen que también deberíamos preguntar al Senado. ¿Qué dice el Senado? No los senadores, sino el Senado como institución. Y sobre todo qué dicen los votantes que vieron ayer ese espectáculo. Yo creo que el lamento sobre la degradación del debate público en España es una constante. Estamos todo el día haciéndolo, pero creo que ayer vivimos un nuevo récord mundial, o por lo menos local, en cuanto a degradación de las instituciones y en cuanto a espectáculo lamentable. Yo participo en un montón de debates de televisión, algunos son muy duros, algunos incluso desagradables. En ninguno de ellos he visto algo equivalente a lo que se vivió ayer en fragmentos de media hora o una hora en algunos de los interrogatorios más duros en el Senado. ¿No? Interrumpir permanentemente un moderador o un presidente de la comisión completamente ausente. Eso del terreno neutral del que hablaba el senador del PP es completamente falso. El presidente de la comisión, todas las intervenciones, en fin, estaban claramente dirigidas a lo que estaban. Y creo que la sensación que deja para muchos ciudadanos es terrible, porque si es malo el corte que habéis puesto, el resumen que habéis puesto, si alguien vio, o como yo, o como vosotros, si lo puedo escuchar aquí en directo, lo puedo escuchar en directo entero, es peor aún, es peor aún. Era algo de no creértelo, de pregunto 4 cosas, empieza a responder, no, pero retiro las preguntas anteriores, contésteme a la última, que es la importante, y además hágala tipo test, sí o no, nada más, que estamos en un carnet de conducir y esto es pues para eso mándale un cuestionario tipo test, ¿no? Y que responda sí o no el presidente a las afirmaciones y que plantea el Partido Popular. Creo que como momento político demuestra mucho cómo ha arrancado este curso, ¿no? Lo que empezó siendo la bala de plata del Partido Popular para arrinconar a Sánchez se ha convertido en una bala defensiva, que es en la semana estelar del bochorno de Mazón, colocamos esto para ver si así tapamos un poquito los daños que está provocando a la credibilidad de Feijóo su apoyo a Carlos Mazón. Y aún así no funcionó. Y la prueba está en que todos los periódicos conservadores hoy lo dan como una derrota, no como ningún éxito de la estrategia del Partido Popular. Creo, por supuesto, que el presidente tiene muchas cosas que contestar sobre este tema. Es que pero hay muchas preguntas para desde luego que la hay. Pero primero, esto iba de Koldo. ¿Qué pinta aquí el hermano de Pedro Sánchez o Begoña Gómez? Y el rescate de Europa. Esto iba exclusivamente, así está abierta y registrada la comisión, sobre el caso Koldo y por extensión, evidentemente, el exministro Ábalos. Que ya es gravísimo para el Partido Socialista el haber tenido esa implicación en ese caso de corrupción y la relación directa que existe, sobre todo en el caso de Ábalos, con el presidente del gobierno. Pero claro, cuando tú ya vas directamente a pasarte de frenada para intentar competir con el votante de Vox, te queda el espectáculo lamentable que vimos ayer. Eduardo. Vaya. No sé si tenemos a Eduardo. Nos pasaron... Espera, Edu, que creo que tenemos algún problema con la conexión contigo. A ver. No, vamos a ver si podemos solventar, Berna, ve tirando tú, vamos a ver si podemos solventar este problema que tenemos con Edu. Bueno, totalmente de acuerdo. Recordad cómo cuando Feijóo anunció como si fuera una bomba esta bala de plata que creía la convocatoria de Pedro Sánchez en esta comisión, lo anunció pomposamente en el Congreso y Pedro Sánchez, ¿qué le dijo? Solamente: ánimo, Alberto. Y hoy podría decirle lo mismo, ¿no? Es decir, esta comisión, esta convocatoria a la comisión que Feijóo instituyó como un punto de no retorno, un punto de inflexión en la persecución, digamos, parlamentaria a Pedro Sánchez, bueno, pues al final les ha venido de vuelta como un boomerang, ¿no? Ha sido una comisión de moda óptica, por citar las gafas de las que se ha hablado más que cualquier otra cosa, y quién iba a decir que una comisión para algo tan serio como los casos de corrupción que acosan a Pedro Sánchez, que son gravísimos, de corrupción económica y corrupción moral, por las cosas que hemos hablado y que todo el mundo sabe de la prostitución, se iba a convertir en un boomerang en el que al final Pedro Sánchez vuelve a demostrar que es el único animal político que hay en la escena nacional y no hay nadie que le pueda... ya sé que dicen que los interrogadores habían visto muchas películas americanas sobre juzgados. No lo parecía. O sea, preguntarle al presidente Pedro Sánchez que cuántos iban en el Peugeot, pues es regalarle momentos, porque es que es absurdo. ¿Qué pasa con esa respuesta? Dice, depende del día. O sea, se permitió Pedro Sánchez incluso el sarcasmo. En fin, el Partido Popular no logra acorralarle, a pesar de todas las razones por las que podría hacerlo, y lo peor es el espectáculo y
que no nos hace mejores, ¿no? O sea, yo creo que no nos debemos quedar con lo sarcástico, que puede ser divertido, lo de la moda, que puede ser también divertido, lo de las gafas, sino que al final es un espectáculo que no nos hace mejores como sociedad. Políticamente podríamos aspirar a muchísimo más. ¿Y qué somos hoy más que ayer? Y Berna, que acaba alejando, luego decimos, pero yo creo que acaba alejando a los ciudadanos de la política. Es decir, los políticos quieren que esto se vea para lucirse ellos, pero el riesgo de que esto se vea es que los ciudadanos se alejan de la política y de las instituciones. ¿Se alejan de la política o se acercan en forma de espectáculo? Se acercan de otra manera, exacto, y se acercan a otros. Como si fuera un espectáculo, y es que lo estamos viendo. Por fortuna para los periódicos y periodistas, la política hoy vemos que acapara mucho interés, que hace 10 años o 15 los programas de televisión que más se veían eran otros, de corazón, de salsa, y hoy son los políticos, ¿no? Es decir, hay un interés por la política, pero de forma espectacular, como si fuera un espectáculo, y lo de ayer contribuye a esto. Edu, que creo bueno, que a ver ahora, que no sé qué ha pasado. Ahí está, un cable pelado. Un cable pelado. No, decía que estaba básicamente de acuerdo con lo que había dicho Ignacio y ahora con lo que ha dicho Berna, ¿no? Yo creo que ayer nos pasaron cosas. Una, conocimos al senador Miranda. Yo no sabía quién era. Yo tampoco, era la primera vez. Y ha sido un placer, ¿no? Al senador Miranda, y ha sido un placer conocerle. Segundo, conocimos cómo el Partido Popular ha dejado de calibrar bien lo que significa el valor de una amenaza y la mala implementación de esa amenaza. Tercero, nos dimos cuenta que ni es una comisión, ni es de investigación lo que ayer se reunió en el Senado. Cuarto, en mi caso, que fui diputado en el Congreso en la etapa de la Comisión de Investigación del 11M, no pude evitar, en los instantes fugaces que vi por las redes de algunos momentos estelares de la comisión de ayer, de la reunión de ayer, el recuerdo de lo que sí fue una comisión de investigación que dio voz a mucha gente que tuvo durante la etapa final del gobierno Aznar su voz ocultada. Víctimas, investigadores, voces relevantes de aquella enorme tragedia del 11M, en la que creo que ha sido la mejor comisión de investigación que ha celebrado las Cortes Generales en toda la democracia. Pero desde entonces hasta aquí soy incapaz de recordar otra que haya estado mínimamente a la altura. Y esta ni es una comisión ni es de investigación. Bastantes pocos argumentos tenemos para defender la persistencia del Senado entre nosotros, en esta bicameralidad innecesaria, en mi opinión, que tiene el modelo institucional español, como para aguantar sesiones como la de ayer, ¿no? Pero creo que fue un flaco favor el que ayer el Senado le hizo, en mi opinión, a los elementos que sujetan la credibilidad del sistema, que es el principio de autoridad, el principio de legitimidad y el principio de confianza. Ayer ni se vio mucha legitimidad en la sala, ni generó mucha confianza a la sesión, ni aportó mucho a corregir esos desajustes que están detrás de todos los procesos de devaluación democrática que estamos viendo a nuestro alrededor en el mundo, ¿no? Y cuarto, o quinto, ya no sé. Ayer el PP no calibró bien lo que significa trasladar el marco de un sitio a otro. Este es un marco muy incómodo porque la trama de supuesta corrupción que rodea a Koldo García, a José Luis Ábalos y todas las ramificaciones que tiene alrededor está judicializada, están varias instancias judiciales investigándola y ya de por sí tiene un recorrido judicial propio que puede llegar a tener un enorme impacto. Y dos, hay alrededor, como señalaba Berna, toda una trama inaceptable en términos éticos y morales, en clarísima contradicción ideológica con lo que es el Partido Socialista desde hace ya no sé cuántas décadas, por una trama de mujeres prostituidas en empresas públicas que es incomprensible, inaceptable e insostenible. Es decir, hay material más que suficiente. Sí. No hace falta inventarse nada. No hace falta inventarse nada. Entonces, lo de ayer, pues es el típico, una vez más, error no forzado en el que el Partido Popular desde septiembre hasta aquí no para de caer. Y ha cometido ya unos cuantos. Estoy pensando en el de Gaza, estoy pensando en el del aborto, estoy pensando en este. Tiene un otoño, digamos, poco eficiente y poco estratégico en términos políticos. Oye, de lo suyo gastan. El tema es que esto pasa por una institución que es de todos y la desgasta y la degrada, como bien estamos diciendo, ¿no? El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Ignacio Escolar y Eduardo Madina. Recordemos que el Partido Popular mantuvo en secreto hasta el día de ayer quién iba a ser el senador que iba a interrogar al presidente del gobierno. Y uno se podía pensar que lo mantenían en secreto porque iba a ser un enorme interrogador, porque estaba preparándose todas esas preguntas que, como decíamos antes, están sobre la mesa por estos casos de corrupción. Y al final entiendo que lo que buscó el Partido Popular fue al interrogador más bronco. Y tú decías, Ignacio, tenía una bala de plata, era la bala de plata del Partido Popular.
Popular, y decía también antes Edu, no calibra el valor de la amenaza. Hemos hablado ya muchas veces en este abierto de la falta de propuestas de país del Partido Popular. ¿Cuál es su proyecto sobre determinados asuntos que necesitamos conocer? ¿Cuál es lo que plantea la oposición? Pero claro, tampoco tiene una estrategia de oposición más allá de embarrar, gritar y armar ruido. Sí, su proyecto hoy es evitar que haya un sorpaso de Vox, básicamente. O evitar que Vox siga creciendo a costa del Partido Popular, o evitar que en las próximas elecciones el partido más votado sea el Partido Socialista, que es algo que en algunas encuestas empieza a aparecer. Y claro, si tu principal objetivo es proteger tu frontera derecha con la extrema derecha, pues te pasan cosas como las de ayer. Había en el Senado, creo que son 145 los senadores que tiene el PP. O sea, debería haber más para elegir y encontrar alguno con un perfil un poco mejor. Para empezar, biográfico, porque este es el senador del PP que hasta ahora era conocido porque fue responsable de las obras del Zendal, que pasaron de 50 a 200 millones de euros por sobrecostes. O sea, que no hay nadie mejor, con un currículum mejor, con una experiencia mejor y con un tono político un poco mejor para interrogar al presidente del gobierno en todo el Senado, por parte del Partido Popular. Y luego está el problema de que desde terminamos el curso político anterior con Feijóo convencido de que al gobierno le quedaban 2 telediarios y que esto era ya cuestión de horas prácticamente. Y lo hemos arrancado en este otoño con el Partido Popular cayendo una y otra vez en errores autoinfligidos permanentemente, uno detrás de otro. Enumerabais antes, el de Gaza es el primero, el aborto es el segundo, las sesiones de control donde los propios diputados del Partido Popular le dicen a Feijóo, te ha ganado. En fin, y ahora este espectáculo en el Senado. Todo, en el fondo, todo lo que demuestra es esta evolución de Feijóo, que es alguien que llegó a Madrid diciéndonos que iba a hacer política para adultos y que no venía a insultar a Pedro Sánchez, y que ha acabado liderando la oposición más bronca que se recuerda. Que es verdad que esto pasa cada legislatura porque estamos en una tendencia claramente ascendente y la que venga será probablemente peor aún, sobre todo si vuelve a ganar la izquierda. Pero que lo que te demuestra es la debilidad de la propuesta y del mensaje político de alguien que está exclusivamente preocupado por qué pasa por su extrema derecha y por evitar que todo este trampismo que impregna el mundo le supere, pero en vez de combatirlo como lo hacen los partidos de centro-derecha del resto de Europa que sobreviven a esas olas, lo que hace es camuflarse con ella. Claro, es que uno lo que espera es la responsabilidad también de la oposición, Eduardo. Sí, bueno, es una constante en toda esta legislatura, ¿no? Y yo diría también en la anterior. Que da igual que el PP pierda las elecciones o las gane, como la última vez que las ganó. El caso es que si no está en el gobierno, desde la oposición cuesta mucho escuchar qué es lo que haría con el país si la ciudadanía le diera una mayoría parlamentaria, ¿no? No solo una mayoría de votos, eso ya se lo dio en las últimas elecciones generales, sino una mayoría parlamentaria. Y es verdad que está preso de la paradoja original de esta legislatura, ¿no? Y es que quien pudo haber tenido votos para mantener viva una gobernabilidad de 4 años, porque hay una mayoría de derechas en el Parlamento, claramente, no tuvo votos para sacar adelante una investidura, y quien sí tuvo votos para sacar adelante una investidura, pues a lo largo de la legislatura se está viendo, y el lunes pasado el señor Puigdemont lo confirmó desde no sé dónde, que ha tenido más difícil la generación de condiciones de gobernabilidad, ¿no? Y ahí está atrapada un poco esta legislatura, con un PP que en la oposición es incapaz de pensar que la ciudadanía que le escucha está más allá de lo que señalaba Ignacio, que no está solo en esa frontera derecha del PP, entre el PP y Vox, que es donde tiene una cierta fuga de votos constante, recurrente. Diríamos que tampoco es que sea un problema exclusivo del PP, casi todos los partidos conservadores en las democracias europeas están teniendo fugas de votos hacia su derecha, excepto en aquellos lugares en los que la gente joven identifica a alguien que le seduce tanto como para poder votarle y darle una mayoría para que forme gobierno al margen de la extrema derecha. Lo hemos visto esta semana en Países Bajos, en Irlanda, pero son, vamos a decir, ejemplos menores en comparación con los mismos que vive el PP, que es transferencia de voto hacia su derecha, ¿no? Y en todas las encuestas Vox no para de crecer. Y mi opinión, de exdiputado y expolítico ya jubilado y tal, es que si el PP sigue así, en las encuestas Vox seguirá así, seguirá subiendo. Y cuando quieran darse cuenta, y miren una mañana de enero o de febrero el año que viene las encuestas, verán que el Partido Popular está pues por debajo del 30 y Vox está más bien cerca del 20. Luego, y este es un elemento de acortamiento de encuestas y de tendencias que yo creo que está detrás de la psicología que vemos de oposición en el PP.
Abierto, Berna González Harbour, Ignacio Escolar y Eduardo Madina. Estábamos hablando de lo que pasó ayer en el Senado, en esa comisión de investigación del caso Koldo, y en los últimos minutos estábamos dedicando el análisis al modelo de oposición del Partido Popular, y terminaba Eduardo diciendo si el PP sigue así, bueno, pues Vox seguirá subiendo. Y querías hablar, Berna. Sí, Vox seguirá subiendo y Ayuso por el lado dentro del PP seguirá acosando también a Feijóo. Yo creo que el Partido Popular de Feijóo está tropezando una y otra vez en la misma piedra con un agravante, y me explico. Tropieza en la piedra del antisanchismo. Se cree el Partido Popular que el antisanchismo es el combustible suficiente para reventar el sanchismo, para reventar a Pedro Sánchez políticamente, y no se da cuenta de que no solo no es suficiente combustible para amalgamarlos, sino que al revés, es que le da gasolina, le da combustible al sanchismo. El sanchismo no existiría si no fuera por el antisanchismo que alimentan ellos, ¿no? De esa forma tan de odio, de vísceras, sin racionalidad, sin argumentos, sino con pura víscera. Y esa pura víscera que muestran con su antisanchismo genera sanchismo, ¿no? Y no solo no le matan, sino que le resucitan. Y luego esto lo llevan haciendo desde las elecciones del 2023. Recordad cómo perdió precisamente por las generaciones. Bueno, ganó, como ha dicho Edu Madina, pero no logró formar una mayoría de investidura precisamente por eso, ¿no? Porque el sanchismo se movilizó ante el peligro del antisanchismo. Pero ahora hay un agravante, y es que ya llevan 2 años de andadura estas comunidades gobernadas por el PP, y ya se acumulan muchas malas noticias. La primera y la peor, Mazón. El Mazón, que ya es el presidente de la Generalitat, que ya es insostenible. Insostenible Mazón, e insostenible un Feijóo que le sigue sosteniendo, ¿no? Más los cribados, más los incendios en Castilla y León, más la corrupción, la supuesta corrupción del novio de Ayuso, que parece que ella lo borra siempre del mapa y tenemos que recordarlo. Entonces, se acumulan las malas noticias ya en los lugares donde tiene gestión, nuevos o antiguos, y esto genera que, a falta de propuestas de país, esto es lo único visible que tenemos del Partido Popular y de la gestión del Partido Popular. Con lo cual, la suma de ambos factores, ese antisanchismo visceral que solo genera sanchismo y los errores propios en su gestión, pues le están malogrando el panorama. Pero esto yo creo que lo hemos comentado incluso alguna vez aquí en el Abierto, Ignacio, la sobreactuación en los casos de corrupción por los que los propios militantes, votantes, simpatizantes, seguidores del Partido Socialista tienen mucho que exigir y que preguntar al Partido Socialista, y que faltan todavía muchas explicaciones, pero la sobreactuación del Partido Popular acaba pasando factura, en el sentido de que hay muchos de estos militantes, simpatizantes, que al final dicen, es que claro, o sea, la sobreactuación nos une a nosotros. Es que es una de las claves, yo creo que lo ha explicado muy bien Berna. ¿Por qué pierde el PP las elecciones? Pierde en el sentido de no gobernar las elecciones de 2023. ¿Porque se pasa de dosis o porque no llega? Yo creo que porque se pasa, por el que te bote chapote, por los pactos de PP y Vox en las autonómicas, porque al final ese tipo de actuaciones, que pueden servir y evidentemente sirven para movilizar a la derecha, también movilizan a la izquierda. Lo de ayer es otro ejemplo. Lo que se vivió ayer en el Senado, habrá muchos votantes socialistas que estén indignadísimos, y hay razones de sobra para ello, con la corrupción de José Luis Ábalos, con la relación de José Luis Ábalos con el presidente del gobierno, con la relación de Ábalos con las mujeres prostituidas, y que ante un ataque con lanzallamas y sin ningún tipo de finura por parte del Partido Popular, lo que hace es galvanizar a ese votante, lo que hace es unir frente a este tipo de planteamiento a un votante de izquierdas que ahora está más desmovilizado que la derecha. No entiendo cómo ahí no son conscientes de ese análisis, y solo lo explico porque les preocupe mucho más lo otro, que es su frontera con la ultraderecha y con Vox. Y creo que tienen mal arreglo para salir de esa situación, porque además cuando se ponen a hacer propuestas son todavía más increíbles. Quiero que alguien me explique cómo es posible subir el gasto de defensa al 5%, bajar los impuestos, no tocar el gasto social, y que todo esto se pague con el gasto superfluo, según lo que explica el Partido Popular. Es imposible. No hay ningún economista, da igual la ideología que tenga, que crea que ese programa de unicornios económico es posible en España. Sí. Pero no han planteado una alternativa distinta. Están diciendo al mismo tiempo que hay que duplicar, o más que duplicar, el gasto en defensa,
que hay que bajar los impuestos y que todo eso se va a poder pagar cumpliendo con las reglas de déficit europeas. Pues no se puede, pero en fin, no lo van a explicar y creo que esto a mucho votante también le decepciona bastante. Esta es la derecha europea, de verdad. Edu. Sí, yo creo que sobreactúa en lo ajeno e infractúa en lo propio. En el sentido de que eleva mucho la temperatura del lenguaje en el rechazo a su adversario, que es el gobierno actual y su presidente en concreto, y el Partido Socialista, sobre todo ahí. Sobreactuando tanto, alimenta una polarización que provoca movimientos de centrifugación electoral hacia su derecha, grita tanto que el que recolecta ese grito es su derecha y por eso sube a tal nivel. Dos, como sube a tal nivel, escora posiciones en algunos asuntos que es un sector relevante, más centrado, diría, de su electorado, no termina de entender. Hemos visto buenos ejemplos en este tema que señalaba Ignacio Escolar, un 5%. ¿Y por qué un 5%? Porque lo pide Donald Trump. ¿Y qué hacemos si pide un 9%? Un 9%. No se le ve estable en el análisis de calibrar cuánta inversión necesitamos en términos de seguridad y defensa para ser algo más autónomos y tener un poco más de seguridad sin volvernos completamente locos en términos presupuestarios ni cambiar por completo el modelo social europeo, etcétera. Y dos, en inmigración. Este carné por puntos de inmigrante que propuso el señor Feijóo con frases, yo diría que casi que copiadas de Santiago Abascal, el presidente de Vox, es un producto de ese error no forzado. Grito tanto, subo a Vox, como Vox sube, tengo que copiar sus medidas. En vez de centrarse en tratar de aportar un poco de serenidad a la política y dado que las encuestas parece que dicen que puede volver a ganar las elecciones y esta vez igual formar gobierno, explicar a la sociedad española qué quiere hacer si la sociedad española le da una confianza mayoritaria en la Cámara, en el Congreso de los Diputados. Yo creo que sobreactúa en lo de los demás, infractúa en lo propio y sé que vamos ahora y todos estamos con ganas de entrar ahí, porque una de las zonas en las que infractúa muy por debajo donde debería es en la asunción de responsabilidades, en el caso del señor Carlos Mazón, ¿no? Pues mira, déjame que haga una pausa, que está aquí ya con nosotros Ana Talens en Radio Valencia, y vamos con el tema Mazón y entramos en ese análisis. El abierto Berna González Harbour, Ignacio Escolar y Eduardo Madina. Vamos al otro tema. Decíamos al principio que no fue casualidad que el Partido Popular citara al presidente del gobierno para la mañana siguiente del aniversario de La Habana con ese funeral. No fue casualidad. Intentaba el Partido Popular que dejara de hablarse a la mañana siguiente mismo de lo que pasó el día del aniversario, pero de hecho no siguió ni la pauta del Partido Popular el propio Carlos Mazón, porque ayer, como tenía un par de actos, habló y otra vez el foco se situó en él por lo que dijo, porque dice que va a comparecer dentro de unos días, que está sometido a una reflexión después de lo que pasó el día del funeral. Hará una comparecencia, no detalló por qué, y claro, eso hizo pensar que podría tratarse de una convocatoria para anunciar su dimisión, pero Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Bon día. Pero de momento lo que nos dicen, que de dimitir nada, el entorno del presidente da por hecho que va a continuar y la posibilidad de una dimisión es algo que por ahora no se plantean. Mazón no responde a la pregunta de si va a dimitir o si su partido se lo ha pedido. Solo asegura que tiene muy presente lo ocurrido en el funeral celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Allí escuchó insultos como cobarde y traidor, además de repetirse los gritos de Mazón dimisión. Ayer indicó que es necesaria una reflexión más profunda después de reunirse con algunas víctimas. Ayer mismo recibía a otra familia y avanzaba que habrá comparecencias políticas, pero sin concretar nada más. Si será la semana que viene, cuando está prevista la remodelación del Consell, en la Comisión de les Corts, que se reúne el día 11, o en la del Congreso, que es el día 17. Me hago cargo del día de ayer, que no dejo de pensar en ello y que lo que significa el día de ayer, lo que ha significado estos días, que tenía y tengo previsto recibir a víctimas precisamente estos días. Hoy mismo recibo una familia y permítame que haga una reflexión un poco más allá después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas, incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión. Mazón mantiene su agenda. Hoy en Alicante se reúne con la dirección de la Consellería de Innovación. Ana, gracias. De nada. Edu, hacías tu referencia ya al caso Mazón, un problema que el Partido Popular no resuelve. Sí, contraintuitivamente a veces sucede en los partidos políticos que la realidad es evidente para el 100% de una sociedad y falta que alguien tome una decisión que es evidente en la calle, ¿no? Y yo creo que un año después, en este funeral con altísima presencia institucional,
lo hemos podido comprobar. Es el eco de una tragedia sucedida exactamente hace un año, que dejó más de 230 personas fallecidas, que afectó a 3 comunidades autónomas principalmente, pero a una de manera dramática y brutal, mientras su presidente estaba ausente de la gestión de una tragedia como no sé si se recuerda en la historia de este país en muchos años o en muchas décadas. Entonces, es curioso cómo el Partido Popular, uno de la Comunidad Valenciana, es incapaz de hacer entender a su máximo representante, que es el presidente de la Generalitat y el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que su tiempo político terminó allí, en esa gestión. Y 2, es incomprensible que, dado que el PP de la Comunidad Valenciana no toma esa decisión, no la tome la Dirección Nacional del Partido Popular. No tanto porque haya una especie de obsesión con él, con el señor Mazón, sino porque hay una constatación de evidencias ya muy generalizada. Son porcentajes que se han publicado en muchas encuestas. Es verdad que no hay ninguna institución que se salve del todo, porque el análisis que hace la sociedad valenciana de la respuesta, nadie sale bien parado, pero hay uno que sale especialmente mal parado, y es el presidente de la Generalitat. Porcentajes abrumadores de la sociedad valenciana y de votantes del Partido Popular de la sociedad valenciana en términos mayoritarios consideran que sería bueno que en términos de futuro este señor no volviera a concurrir a las elecciones. No tengo ni idea de qué va a hacer en esa comparecencia. Intuyo que volverá a estar por debajo de las expectativas y volverá a salir de ellas sin cumplirlas, pero el PP debería tomar decisiones aquí, y las decisiones son sencillas: es destituir a Carlos Mazón como el próximo candidato a la presidencia de la Generalitat, para que toda esta gestión quede atrás en señal de que hay alguna conclusión que el PP ha sacado de lo que allí sucedió. Es que si Feijóo tenía alguna duda, compartieron espacio. Está en el resuelta. funeral. No, pero es que además es que Feijóo estaba en ese funeral, vio en primera persona, vivió la respuesta social. Ya la podía intuir, y si se había paseado por las calles de Valencia seguro que la sabía, pero él estaba en ese funeral, en ese recinto, cuando las víctimas increparon e insultaron al presidente de la Generalitat. Berna. Sí, vamos a ver, si el señor Carlos Mazón necesita que le griten un año después de la tragedia para empezar a reflexionar, con eso está dicho todo, ¿no? El otro día, en el programa que habéis hecho desde Valencia en el Día de la Dana, es un fantástico programa, por cierto, que yo creo que todos lloramos con quienes llorasteis, ¿no? Sí. Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, en la entrevista que le hiciste, dijo: la política es empatía. Para mí es la frase del día, del año. Creo que cada político se la debería colocar sobre su despacho, así en grande. Política es empatía, no es otra cosa. La política es servir a los ciudadanos, resolver los problemas de los ciudadanos, reaccionar ante ellos. Las tragedias llegan. Hay que reflexionar luego siempre sobre qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien, pero hay que reaccionar. Y si este señor, insisto, necesita que le griten un año después en un homenaje de Estado que debería ser solemne, ceremonioso como fue, pero que se vio empañado por estos gritos tan comprensibles, por otro lado, apaga y vámonos. Y voy más allá: si el señor Feijóo necesita escuchar esos gritos también un año después para también empezar a, no sé, igual empieza a ejercer cierta presión. Ya le oímos decir que Mazón tendrá que contestar las preguntas, pero es que hasta el momento solo le hemos visto aplaudirle. Entonces, hay una cosa que se llama responsabilidad política y otra cosa que se llama responsabilidad judicial. El señor Mazón ha salido libre en ambos lados, en la responsabilidad política, que no ha asumido, y en la judicial, que aún no le ha tocado, y ojalá le empiece a tocar, porque vemos signos cada vez más alarmantes de que todo también se fue ralentizando, también por su conducta negligente. Ignacio. Es que los datos que hay la última semana sobre la conducta de Mazón son ya lo que faltaba para que todo el mundo tenga claro lo que pasó. O sea, la última mentira desmontada es que no fue del Ventorro al Palau de la Generalitat, como habían contado desde el primer momento, sino que hay ahí una hora que no se sabe muy bien lo que hizo Mazón, pero sí se sabe que tuvo tiempo para cambiarse de ropa. Yo creo que es dudoso que se cambiara en el Ventorro, creo que es más dudoso aún que se cambiara en el aparcamiento cuando fue a acompañar a la periodista, así que cabe preguntarse dónde estuvo después, probablemente en su casa, pero no desde luego ni en el Palau de la Generalitat, como había dicho, ni menos aún donde debía de estar,
que era al frente del operativo de emergencia ante la mayor tragedia que ha vivido su comunidad autónoma en muchas décadas. Y creo que ante eso yo ya no miro más a Mazón, porque creo que nadie tiene ninguna duda, ni a izquierda ni derecha, de cuál es la responsabilidad de Mazón y qué debería hacer Mazón. Yo miro al Partido Popular y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y recuerdo todo lo que ha hecho en el último año. Porque recordemos todos que no solamente ha mentido Mazón, también ha mentido Feijóo cuando nos contaba que estaba permanentemente conectado con él y al corriente de la crisis, y también mintió de manera muy irresponsable y de manera deliberada cuando intentó responsabilizar a Teresa Rivera de este desastre, para intentar torpedear la vicepresidencia que iba a conseguir España en la Comisión Europea. Con una campaña de mentiras que afortunadamente hoy ya está bastante desmontada por la investigación judicial de la jueza de Catarroja, pero que durante un montón de tiempo hizo pues esa ceremonia de confusión a la que está abonada el Partido Popular cada vez que tiene una tragedia por su mala gestión, y que siempre consiste en bulos, mentiras y elusiones de la responsabilidad. Y claro, fíjate que además Feijóo debería ser consciente de lo que es Mazón, porque también le ha mentido a él en muchas ocasiones, no solamente a todos los ciudadanos, sino, por ejemplo, cuando al principio de la crisis le prometió que iba a anunciar en el Congreso, en el Parlamento valenciano, algo que iba a reconfortar a los ciudadanos y que todo el mundo interpretaba como que no se iba a presentar a la renovación, y no lo hizo. O ayer mismo, cuando torpedeó con sus palabras sobre que va a reflexionar, ya va siendo hora, toda la estrategia del Partido Popular para intentar desviar la atención por medio de ese show que vivimos en el Senado. No sé a qué espera Feijóo para hacer algo. Y la duda es si puede hacer algo, o es que tampoco manda allí, que es otra opción. Es que se vea incapaz ni siquiera de presionar a Mazón para que abandone su puesto. Algo sí podría hacer, al menos que deje de aplaudirle públicamente, que dejen de respaldarle sus portavoces. Su incomodidad, claro. Es que ni siquiera ha hecho eso. No, es que recordemos en la última reunión... Se ha dedicado a mentir para apoyarle. Claro, acordemos el último congreso, la última reunión que tuvo el Partido Popular, acordemos esa fotografía de todos los presidentes autonómicos en el escenario, con todo el auditorio aplaudiendo a Mazón y él lanzando besos al auditorio. El día que Mazón no esté dirán que no le querían nada, pero lo que están haciendo es esto. Pero ¿y qué aplaudían, no? ¿Qué aplaudían? Simplemente que es blanco de las críticas y hay que resistir. Y quiero recordar que no deja de resultar muy simbólico que Mazón fue el principal causante de que Feijóo no ganara las elecciones. Bueno, de ellos, sí. No, quiero decir que todo, cómo se empezó a estropear todo para Feijóo. Una victoria rotunda en la convocatoria de las autonómicas y municipales del 23, mayo, si no me equivoco, y de repente se empieza a torcer todo, por eso que hemos analizado antes, de esa exacerbación del antisanchismo que solo genera más sanchismo, y porque el señor Mazón, de la noche a la mañana, sin consultar ni nada, pacta con Vox. Y ese pacto con Vox le escribe el guión a Feijóo, que no es capaz de cambiar ese guión. Y al revés, le hace comulgar con ruedas de molino a Guardiola en Extremadura. Y aquel es el problema inicial, es el rito iniciático casi del Feijóo presidenciable que se truncó, porque seguimos ahí. Es decir, se sigue lastrado por un Mazón que ya le fastidió la victoria del julio del 2023, que le fue fastidiando la relación con Vox, el mensaje, digamos, hacia Vox, y que sigue minando todo lo que está pasando, y ya empezamos nuevo ciclo electoral con Extremadura de nuevo y los mismos problemas, y el gran protagonista fue Carlos Mazón, y ahí está, lastrado Feijóo por él. No sé, Edu, si vas a decir algo más. Sí, iba a decir que es inolvidable esto que señala Berna, aquel acuerdo de Peppa Pig en una servilleta de bar entre el PP y Vox, y sorprendente, repentino, inesperado, cuando se adelanta la convocatoria de elecciones generales tras el resultado de las elecciones de mayo. Mazón fue clave en que Feijóo no sumara, porque se activó un electorado que a priori no lo estuvo en las elecciones municipales y autonómicas de ese mes de mayo, precisamente por lo que le vio capaz de hacer al señor Mazón y las repercusiones que eso luego tuvo en Extremadura, etcétera, ¿no? Pero siendo completamente cierto la descripción de Berna de este impacto que tuvo en el recorrido político de Feijóo, hoy hay un asunto mucho más relevante, y es que toda la sociedad valenciana, amplísimamente, mayoritariamente, casi hegemónicamente, tiene las conclusiones sacadas de lo que sucedió. No se libra ninguna institución política, pero hay uno que sale el peor de todos, y es este señor. Entonces, dice bien Escolar, ya no esperamos un año después que Mazón diga: miren, he entendido que aquel día no estuve a la altura en la mayor tragedia vivida en mi comunidad en no sé cuántas décadas, tengo que irme por asumir responsabilidades políticas y que llegue una nueva candidatura a la presidencia. No lo va a hacer, porque se agarra como puede al clavo ardiendo de continuar siendo presidente un día más, pero
el tema está bien fijado, está en Génova, está en el presidente Feijóo, en qué cree que le puede ofrecer a la sociedad valenciana en las siguientes elecciones. ¿De verdad es Carlos Mazón lo mejor que tiene el PP en la Comunidad Valenciana? Yo estoy seguro que no. La gran pregunta es ¿por qué el señor Feijóo no está seguro de que no? Otra comunidad gobernada por el Partido Popular con problemas es Andalucía, porque ya saben que la crisis de los cribados no deja de aportar novedades, a veces más de una a la semana, desde que, recuerden, destapamos los casos en la SER. Les contamos también que fue en 2021 cuando dejaron de informar a las mujeres que tenían un diagnóstico que no era concluyente, que tenía algunas sospechas. Sus pruebas quedaron en una especie de limbo. Radio Sevilla, Enrique Carneado, buenos días. Hola, buenos días. Y la Junta desde entonces está intentando controlar daños y dice ahora que nadie dio la orden verbal para dejar de informar a estas pacientes. Lo que pasa es que lo que asegura el mismo consejero, dice la asociación AMAMA, que ante ellas admitió que sí se hizo, que alguien ordenó paralizar esas comunicaciones. Sí, en la Comisión Parlamentaria de Salud celebrada ayer, el consejero Antonio Sanz negó tajantemente que en abril de 2021 existiera una orden verbal para modificar el protocolo de comunicación a las pacientes con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama. Según Sanz, de haberse dado esa instrucción, el problema se habría repetido en todos los hospitales andaluces y no solo en el Virgen del Rocío de Sevilla. Mire, nadie ha dado ninguna orden. Si hubiera existido una orden, ¿por qué unos hospitales lo han hecho de una manera y por qué lo han hecho de otra? Sin embargo, la presidenta de la asociación AMAMA sostiene una versión diferente. Asegura que el propio consejero le reconoció en la reunión mantenida el día anterior que los jefes de servicio del Virgen del Rocío dieron esa orden verbal para que los centros donde se realizaban las mamografías dejaran de avisar por carta o por teléfono a las mujeres con resultados pendientes. Fue la respuesta que, según Ángela Claverol, recibió cuando preguntó dónde se había roto el circuito que provocó que cientos de mujeres quedaran sin seguimiento. Él dice que fueron los jefes de servicio los que decidieron no hacer esas llamadas porque entendieron que había una empresa. Cuando yo le pregunto por esa empresa, me dicen que no hay una empresa, que hay una serie de personas, grupos de trabajo. Las representantes de la asociación se reunieron también con la ministra de Sanidad, Mónica García, que exige explicaciones a la Junta de Andalucía por lo que califica como una negligencia en el programa del cribado del cáncer de mama. Hoy a las 11 de la mañana va a comparecer de nuevo Antonio Sanz en la Comisión Parlamentaria de Sanidad, en este caso para detallar el presupuesto para 2026 que se va a destinar a su consejería. Enrique, gracias. A vosotros. Creo que eras tú, Ignacio, que decías, ¿no? Y además con el paso del tiempo, más allá de este modelo de oposición y esta falta de proyecto de país que plantea el Partido Popular, claro, la gestión empieza a tener problemas en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Es que podemos hacer un repaso una a una. En Madrid tenemos los ejemplos que da para la decencia política Isabel Díaz Ayuso, no solo cada vez que habla, sino cada vez que actúa. Cuando lo hace su pareja, cuando lo hace su hermano. En Castilla y León tenemos los incendios gestionados desde el sur de España, ¿no? Con el efecto que se ha estado viendo y con un consejero que unos meses antes pronosticaba que esta temporada iba a haber pocos incendios. En Valencia tenemos la Dana, que en fin no hace falta comentar nada. Y en Andalucía tenemos, pues eso, que nadie dio la orden, pero de repente se dejó de informar a las mujeres que tenían un posible tumor del resultado de la prueba médica que se habían hecho durante 2 años, nada más. Claro, ante todo esto, pues es al final toda la estrategia del Partido Popular, que además se parece mucho a la que hizo en su momento Pablo Casado, no sé si va a funcionar. Está pensado esto, vamos a convocar elecciones de manera paulatina para que así se vaya visibilizando la debilidad y la derrota absoluta del sanchismo y sus pérfidos compañeros de viaje. Pero claro, si de repente esto falla, como pasó en el año 2019 con las elecciones de Castilla y León, que también iba a ganar por barrida el Partido Popular y de repente no lo hizo, pues a lo mejor nos encontramos otra noche de los cuchillos largos como la que vivió en Génova 13 el mismo día de la invasión de Ucrania. No sé si lo recordáis, cuando sacaron a Pablo Casado por la ventana. No fue solamente por respaldar, por decir algo que era evidente, que es que no es decente que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid se forre con una comisión de 200.000 euros, que por cierto el contrato era para un amigo de ambos, del mismo pueblo, de Sotillo de Ladrada en Ávila, en plena pandemia. En fin, es que no es decente todo eso. No solamente fue por eso, fue también porque a pesar de que el PP presumía de que lideraba las encuestas, en el PP eran conscientes de que Casado no carburaba, que no funcionaba, y la prueba fue cómo fueron los resultados en Castilla y León. Yo no sé qué va a pasar en los próximos meses, pero ya no me sorprendería nada. También, por ejemplo, que estas elecciones que el PP considera que van a barrer, pues se demuestren debilidades, se demuestre
la subida de Vox, se demuestre que también hay una sociedad de izquierdas que no le gusta lo que está pasando, en fin, que se encuentren con un resultado que no esperan y que Feijóo tenga el mismo tipo de problemas que hace 5 años tuvo Pablo Casado. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, y por añadir algo, yo quiero subrayar el valor de lo público, ¿no? En todos hemos trazado este mapa de problemas, digamos, que le van surgiendo al Partido Popular por su gestión en las comunidades, y hay algo que hila bastante todos estos asuntos tan diferentes, que es el discurso de menos impuestos y una práctica de menos gasto público, menos sanidad pública y más privada, etcétera, etcétera. Eso está pasando en Andalucía, en la Comunidad de Madrid especialmente. En Castilla y León hemos visto la disminución del gasto en prevención de incendios y hemos aprendido todos cómo la extinción es mucho más cara que la prevención, obviamente, anterior. Es decir, empezamos un ciclo electoral, vale, de nuevo, pronto Extremadura, luego Castilla y León, luego Andalucía, etcétera, etcétera. Los ciudadanos tienen que saber qué está sobre la mesa. Sobre la mesa no están los tweets, no están las cositas que se van sacando antes lo comentábamos Ignacio y yo aquí a micrófono cerrado, o sea, cómo trocean los partidos todo para exhibir las cosas a su favor con memes y con tweets, en fin, eso es absurdo. Lo importante que está sobre la mesa es nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra dependencia, nuestros mayores, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Y eso es lo que ya hay una línea común que define lo que hace el Partido Popular en las comunidades que gobierna, y es menos impuestos, discurso muy bonito, entra muy bien, pero luego es menos gasto público, y esa es la realidad. Edu. Sí, es verdad que ha sorprendido el PP con la convocatoria en Extremadura. Todos estaban esperando el anuncio de la convocatoria de Castilla y León, y de repente se ha tirado la arena a María Guardiola, con un cierto componente de política nacional, ¿no? Como aquí no hemos sido capaces de sacar un presupuesto con Vox, y a diferencia del gobierno central que prorroga presupuestos, nosotros cuando no tenemos mayoría para sacar el presupuesto convocamos elecciones, sin caer en la cuenta que hay varias comunidades autónomas del PP que están igual, sí, la mayoría, que tampoco, exacto, que no tienen presupuesto de año en curso, como le pasa al gobierno central, y que es un argumento que también impacta en sus propios compañeros de filas en otras comunidades autónomas. Pero bueno, más allá de eso, lanza una convocatoria electoral alguien que se enredó enormemente sobre si debía o no debía gobernar con Vox, y que sigue enredada porque ha tratado de hacer la travesía de la legislatura con ellos, pero a la hora de no tener un presupuesto ha convocado unas elecciones anticipadas. Es verdad que en un momento sensible para el Partido Socialista en Extremadura por la judicialización de un caso del hermano de Pedro Sánchez, que afecta también en una imputación al candidato y secretario general del partido en Extremadura. Seguro que todo eso lo ha calibrado, seguro que le ha dado ese tono nacional. Pero detrás de todo eso lo que se juega en realidad es lo que ha descrito Bernardo González Harbour, en mi opinión. Son las políticas públicas que son competencia de las comunidades autónomas, que con más aciertos o más errores de gestión es un nivel institucional que ha funcionado con arreglo a lo previsible, más o menos, ¿no? No ha tenido la temperatura tan brutal que ha alcanzado la política nacional. El plano municipal y el plano autonómico parece estar más resguardado. Y vamos a ver si no ha cometido aquí de nuevo un error el Partido Popular, porque la pregunta es si a María Guardiola no le es la mayoría absoluta en Extremadura, es que ¿va a volver le vale a intentar eso pactar con Vox, sí claro, o no? Esa es la gran pregunta. Eso, ¿Va a volver a enredarse? Todas las encuestas dicen que Vox está fuerte en Extremadura, como lo está en el conjunto del territorio, en parte por los errores del PP, que es con quien fluye el electorado de manera más evidente y con quien más flota ahí. ¿Qué va a hacer al día siguiente? Si no le alcanza, ¿qué conclusiones va a sacar el Partido Popular? Entonces creo que ha sido una sorpresiva salto a la arena de la señora María Guardiola, de efectos, en mi opinión, un poco incontrolados. Quiero dedicar los últimos minutos del abierto, lo que nos queda hasta las 11, a dos cuestiones. La primera es la que tiene que ver con la Fundación Francisco Franco, porque hoy el Gobierno va a abrir oficialmente el proceso para acabar con esta fundación. El Ejecutivo va a presentar un expediente con el que demuestra que la organización incumple la ley de memoria democrática porque hace apología de la dictadura y humilla a las víctimas. Laura Gutiérrez, buenos días. Hola, buenos días. Y a partir de aquí la Fundación tiene un plazo de 10 días para presentar alegaciones, pero lo cierto es que el informe del Ejecutivo cuenta con pruebas claras de incitación al odio o descalificaciones hacia las víctimas. Sí, así es. En realidad, este procedimiento oficial que abrió el Gobierno contiene ya
toda la argumentación jurídica que prueba que la Fundación Francisco Franco está vulnerando la Constitución y vulnerando las leyes vigentes, la ley de fundaciones y también, como decías, la ley de memoria democrática. Desde que hace 16 meses el ministro de Cultura anunció la intención del Gobierno de extinguir esta fundación, la Secretaría de Estado de Memoria, la Abogacía del Estado y un experto en Derecho Constitucional han recopilado todo tipo de pruebas analizando las publicaciones, las actividades de esta fundación franquista, y esos informes se han incluido en la resolución con la que ahora se inicia este procedimiento. Esos informes constatan que la Fundación Francisco Franco no funciona bajo la premisa constitucional de atender al interés general y además que con su actividad hace una clara apología del franquismo con un objetivo propagandista y con humillación a las víctimas del golpe de Estado, la guerra y la dictadura. Esa humillación se aprecia, según esta resolución, en descalificaciones, en la negación de los daños y en muchos casos en la incitación directa o indirecta al odio o a la violencia contra estas víctimas. Dice el informe que la Fundación Francisco Franco también hace una relectura sesgada de la historia de hechos probados como la toma de Badajoz o el bombardeo de Guernica. La resolución incluye, Ángels, además testimonios de familiares de represaliados muy duros que cuentan cómo la actividad de la Fundación les provoca sufrimiento, cómo reabre sus heridas. El Gobierno va a comunicar hoy este procedimiento a la Fundación, que tendrá 10 días, como decías, para presentar alegaciones desde mañana. A partir de aquí hay 9 meses de plazo máximo para que el Ministerio de Cultura elabore una resolución definitiva que sea la que lleve ya a la justicia para que un juez, una jueza decida sobre la extinción. Cuando llegue ese momento, fuentes del Gobierno avisan ya de que van a pedir medidas cautelares contra la Fundación Francisco Franco. Laura, y todo esto, esta iniciativa del Gobierno, este inicio del proceso para la ilegalización de la Fundación, para acabar con la Fundación Francisco Franco, coincide con la celebración del Día del Recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo. Es un acto que se va a celebrar hoy en el Auditorio Nacional de Madrid y ahí van a estar familiares de represaliados, aunque también personas que sobrevivieron a la dictadura. Sí, es ya el cuarto año que el Gobierno celebra este Día del Recuerdo y homenajea a las víctimas del franquismo. Lo hace con un acto con familiares en el Auditorio Nacional de Madrid y ya sabemos quiénes van a ser en esta ocasión las 18 víctimas de la represión y de la guerra que hoy van a recibir esa reparación, ese reconocimiento del Gobierno. El poeta Federico García Lorca, el cineasta Luis Buñuel, que apoyó a la República durante la guerra y que tuvo que exiliarse, como sabéis, primero en Francia y después en México, donde murió. Se reconocerá también a una de las archiveras y bibliotecarias más importantes de la historia de España, a María Juana Moliner, a Margot Molés, que fue pionera del deporte femenino en nuestro país, pero que acabó excluida del mundo deportivo y tuvo que ponerse a bordar para sacar a su hija adelante. Hay un religioso, hay un militar. Se reconocerá también a la pintora Maruja Mayo y a su marido, el escultor Cristino Mayo, a Josefina Semper, la compañera de Marcelino Camacho. Habrá además un reconocimiento para las 12 costureras de la fosa de Biznar, que fueron asesinadas a punta de pistola en este barranco, una fosa donde ya se han recuperado, ya se han exhumado los restos de 140 personas, y homenaje también para la única de estas víctimas que sigue viva, María Luisa Ramos. Es la única de los homenajeados hoy que todavía puede recordar los horrores que en su caso vivió en el campo nazi de Mauthausen. Laura, gracias. A vosotros. Ignacio, no está mal, que en 2025 empecemos a pensar en acabar con la Fundación Francisco Franco. Es una medida perfecta de cuáles han sido las anomalías de nuestra democracia, de estos años de democracia. Y pensando un poco en cómo es posible que todavía hoy haya quien ponga en cuestión esta reivindicación de las víctimas y de los represaliados de la dictadura, creo que uno de los problemas o una de las confusiones que de manera torticera atiza la derecha es pensar que la República no era una democracia. Hablar de la República como si fuese un régimen distinto y que está por un lado la democracia soviético de ahora y que aquello era, pues eso, la RDA, ¿no? Una cosa así, ¿no? Algo soviético, como dice Eduardo. Y hay que recordar que esto era una democracia, que aquí tuvimos una democracia, que lo que se cargó los golpistas que encabezaba el general Franco era una democracia imperfecta, como todas las del principio del siglo de toda Europa, pero una democracia. Y que lo que hizo Francisco Franco fue robar la libertad a todos los españoles durante varias décadas. Y que, en fin, que alguien con ese pasado, con esa trayectoria, pues tenga todavía una fundación que ha recibido dinero público, hay que recordarlo también, a su nombre y que se dedica a reivindicar su memoria, me parece, en fin, una anomalía terrible que por fin alguien empiece a corregir. Creo que entre las cosas que mejor ha hecho este gobierno es, por fin, de una vez, poner estas cosas en su sitio y ordenar algo que era completamente anómalo, empezando por la humillación a todas las víctimas que estaban enterradas en el Valle de los Caídos contra su voluntad, que estaban enterradas en Cuelgamuros contra su voluntad en un monumento que honraba a su asesino.
que es algo que lo explicas solo desde el sadismo, ¿no? Después de haberlos fusilado, vamos a sacar los huesos de las cunetas, los vamos a meter en el encofrado del edificio y arriba, en el puesto de honor, vamos a colocar al asesino. Pues es que esto lo explicas fuera de España y no lo entiende nadie, que hasta antes de ayer ese monumento al sadismo estuviese como, en fin, como algo normal y normalizado en España, igual que la Fundación Francisco Franco. Edu. Lo explicas fuera e incluso dentro. Y dentro, que no entienda. Esto es porque la diferencia entre sistemas está justo ahí, ¿no? En el franquismo, y en sus 40 años de franquismo no cabían los demócratas. En la democracia caben los franquistas. De hecho, los hubo, y diría que los hay, nostálgicos de aquel régimen, caben en la democracia. La democracia guarda un sitio para ellos, a diferencia del sistema que ellos defendieron, que nunca tuvo sitio para los demócratas. Lo que no cabe es una fundación que rinde tributo a un asesino en serie, que fue el mayor asesino del siglo XX y que fue este dictador. Como no cabría, y es fácil proyectarlo, ¿no? ¿Es posible imaginar una Alemania donde haya una fundación Adolf Hitler? No, ¿verdad? Pues aquí tampoco. Bueno, pero ¿cómo van a considerar democracia a la república si consideran un dictador a Pedro Sánchez? Bueno, claro, ese es el problema. Sí. El mundo y un demócrata Franco. Exacto. Sí, bueno, solo hay que leer a Juan Carlos I. En fin, lo que estamos haciendo es, bueno... Ahora hablaremos de ello. Está ahí María Manjabacas esperando. Vale, no, simplemente por rematar, que estoy completamente de acuerdo, esto que habéis descrito no es que sea una idea de este gobierno feliz, es que es el camino internacional aconsejado por las organizaciones de Naciones Unidas y organizaciones internacionales que han trabajado durante las últimas décadas y establecido protocolos de lo que se debe hacer sobre la memoria, lo que estamos cumpliendo y lo que nunca se cumplió, es decir, países con dictaduras más recientes y sistemas opresivos más recientes como Sudáfrica con el apartheid, o Argentina, o Guatemala, nos han llevado a la delantera, han hecho sus comisiones de la verdad y han hecho este camino de la memoria democrática antes que nosotros, que hemos tenido una dictadura mucho más larga, ¿no? Entonces, estamos siguiendo el camino indicado por organizaciones internacionales. Ya era hora y ojalá cundiera ese relato común, esa búsqueda de un relato común que, por desgracia, pues aquí no parece que estamos preparados. Pues mira, os decía que estaba María Manjabacas a la espera. María, hola, buenos días. Hola, buenos días. Porque en este contexto del que estamos hablando, bueno, vamos a conocer el contenido íntegro de las memorias que ha escrito el rey emérito, el rey Juan Carlos. Se van a publicar primero en Francia, después en España, esas memorias con las que trata de ajustar cuentas con el pasado, a punto de cumplirse ese medio siglo de su proclamación como rey después de la muerte de Franco. Son más de 500 páginas escritas junto a la periodista Laurence Debré. Repasa sus 39 años de reinado, reivindica su legado como monarca, aunque admite haber decepcionado a muchas personas con su comportamiento. Y tú, María, que has podido leer algunos extractos del libro, hay parte en la que Juan Carlos habla del franquismo y de la transición. Sí, bueno, dice que la democracia no cayó del cielo y como se percató de que los nietos y los hijos de sus amigos, tan importantes en su vida, no sabían nada de la transición, él lo explica. Dice que Franco lo eligió para un régimen más abierto, pero no se queda ahí. Con el dictador tuvo relaciones personales frecuentes y admite cierta simpatía. Mirad, ojo a esta frase que yo la voy a recoger literal. Le respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político. Nunca dejé que nadie le criticara delante de mí, nadie le pudo destronar. Ese es su logro. Fin de la cita. Una dictadura. Hablando de Franco. Yo. Exacto. Esto hablando de Franco, del 23F. Ángels, no hubo un golpe, dice 3, el de Tejero, que todos lo vimos, el de los políticos cercanos al franquismo y el del general Armada. A su lado, 17 años, le tenía cariño, me traicionó, convenció a los generales de que hablaba en mi nombre. Y por cerrar este apartado, él dice que cuenta todo esto para ayudar a exorcizar nuestros demonios que están regresando. ¿Ha dado María alguna entrevista ya al rey emérito, entrevistas promocionales a la prensa francesa? Porque ahí es donde va a salir primero el libro. Claro. Y claro, evidentemente en esas entrevistas le han preguntado por sus negocios personales, por esos regalos millonarios que recibió de las monarquías del Golfo y por su relación con Corina Larsen. Sí, él ni a los periodistas ni en el libro habla nada de su fortuna oculta, pero claro, habla del episodio de los $100 millones que el rey le da
el rey de Arabia Saudí, que él le da a Corina, que luego cuando termine la relación le dice que Corina se lo devuelva y le dice que no. Bueno, pues situado ese dinero, dice que es un regalo generoso de un rey a otro, un regalo que no supe rechazar. Y aquí empieza a hablar de Corina, ojo sin nombrarla, porque yo creo que se teme acciones judiciales. He sido víctima de muchas debilidades, de errores por amor, por amistad. Fue un desliz humano, de hombre, con Corina, pero que no influyó en su papel como jefe de Estado. Y cierro este círculo otra vez. ¿Para qué era el dinero? El regalo del amigo del Golfo, el lenguaje castellano para garantizar su vejez. Él dice textualmente, con ese dinero pretendía asegurar mi retiro, lejos de la vida pública, soy el único jubilado español que no cobra pensión. Dios. Y retiro fuera de España, y habla también, o ha hablado... Alucinante. De la difícil relación... De la difícil relación, María, que mantiene con su hijo y con parte de la familia real. Sí, el principal, el desencuentro con el hijo, que viene precisamente por Corina, cuando él renunció a la herencia, ya estábamos en pandemia. Bueno, eso marca un antes y un después en el distanciamiento con Felipe VI, al que aplaude como rey, pero lo cuestiona como hijo. Me dio la espalda por deber. Entiendo que mantenga una postura firme, pero sufrí mucho al verlo tan insensible. Y una conversación que da idea, y aquí ya termino, de la relación que tenían cuando el rey se autoexilia. Desde el avión le llama, ¿a dónde vas, jefe? Le llama así Felipe VI a su padre. ¿A Londres? No, a Abu Dhabi, le dice el padre. Cuídate, responde el hijo. Y a partir de ahí, pues una relación, yo no juzgo si mala, si buena, pero desde luego muy, 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 muy extraña y desde luego muy escasa. María, muchísimas gracias. Un abrazo. Hoy Noticias. Vamos a ver esa película. Ser Podcast. Terminamos en un par de minutitos el abierto ya por hoy. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tenemos preparado a partir de las 10 de la mañana, que hoy es viernes? Pues tenemos el primer plato de este magazine del viernes literario con Adolfo García Ortega, Madre, Mujer Muerta. Viene con nueva novela. Ya ha venido alguna vez por aquí, por la biblioteca, 2 veces, yo creo que la tercera, una vez vino con Suárez, pero bueno, esta novela nos lleva a una doble historia de amor de finales del siglo XIX, esos amores prohibidos por las circunstancias, por el contexto, por la situación del momento, y cómo esos dos grandes amores terminan confluyendo en una misma persona, ¿no? Y bueno, pues es una gran historia que tendremos a partir de las 10, y también la que nos cuenten los oyentes, 900, 100, 800, para todos aquellos oyentes que quieran donar un libro a la biblioteca de Hoy por Hoy, 900, 100, 800, ese libro que les marcó, que les gustó y que quiere que el resto de personas lo leamos. Muy bien, 900, 100, 800 para donar el libro que ustedes quieran, Sergio. Es que no te veo y claro, ya no sabes si te voy a interrumpir. Ya sabes no llevas chanclas. Bueno, a partir de las 11 con Fernando Neira y Iñaki Pascualena vamos a hablar de varias cosas. Vamos a repasar el disco de la semana, lo que ellos consideran que es el disco de la semana, que es Buckingham Nicks. Va a haber debate entre los dos, entre el joven Pascualena y el veterano Neira. Luego explicarán por qué, pero ellos van a discutir qué es el indie y cuáles son los mejores discos del de este género musical en España. Esto podría llevarnos hasta el mes de mayo, confiando en su capacidad de concisión, porque vamos a necesitar un tiempo para saludar a Santiago Motorizado, el líder del grupo El Matón, Policía Motorizado, que se presenta por primera vez en solitario y que presenta el disco El Retorno. Y después, para el retorno, el de Aitor, el auditor, que vuelve con pruebas que demostrarían que este programa en realidad no es mucho más que un vodevil largo y fallido, que bien podría ser. Es que lo peor es que a veces le tenemos que dar la razón. Eso es. Pues lo vamos a dejar por hoy aquí el abierto. Berna González Harbour, Ignacio Escolar, Eduardo Madina. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. A lo del indie, Edu y yo nos podemos quedar. Venga, quedaros a meter baza. Es verdad, no me había acordado yo de esto. Hubiéramos podido hacer un monográfico. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.